Prepárense para la revelación que cambiará por completo su percepción de la alta sociedad española. La icónica Isabel Preisler, la eterna emperatriz de la sofisticación y el poder, está experimentando una debacle que nadie, absolutamente nadie, podría haber vaticinado. La dama de hierro de la socialité, esa figura etérea que durante décadas ha encarnado el epítome de la perfección, se encuentra ahora sumida en un abismo de desolación, un colapso personal que va mucho más allá de las meras consecuencias del paso del tiempo. No se trata únicamente de los inevitables efectos de la edad que, por supuesto, marcan a todos. Lo que está desmoronando a Isabel no es una cuestión superficial de arrugas o de una figura que ya no es la misma. Su sufrimiento es infinitamente más profundo, una herida existencial que se ha abierto en el corazón de su propia realidad. El suntuoso universo de opulencia y distinción que meticulosamente edificó a lo largo de incontables años, esa fortaleza de apariencias que parecía impenetrable y eterna, está ahora desintegrándose con una ferocidad inaudita, y ella se halla impotente, incapaz de detener la marea. La mujer que durante años deslumbró con su resplandor inmaculado, cuya presencia iluminaba los eventos más exclusivos y cuyas decisiones marcaban el rumbo de la moda y el estilo de vida de la élite, hoy se enfrenta a un crepúsculo inesperado, un ocaso que la ha dejado a la deriva en un mar de incertidumbre y lamentos. Este naufragio no es un mero capricho del destino, sino la culminación de un proceso silencioso, pero devastador que ha corroído los cimientos de su existencia, dejando al descubierto una vulnerabilidad que siempre mantuvo celosamente oculta tras un velo de perfecta compostura. La estampa de invulnerabilidad, su armadura de impecabilidad, se ha fragmentado en 1000 pedazos, revelando una verdad cruda y desoladora para la que no estaba preparada. Durante un sinfín de años, fue la soberana indiscutible de los focos mediáticos, la figura que siempre exhibía una sonrisa inmaculada ante las cámaras, la artífice de las tendencias en el ámbito social y sentimental de España. Su patronímico era sinónimo de suntuosidad, de influencia y de una hermosura que parecía desafiar las leyes del reloj biológico. Su mera asistencia a cualquier acontecimiento era suficiente para que el tiempo se detuviera, atrayendo la admiración incondicional de cuantos la rodeaban. El mundo en el que se desenvolvía, saturado de festividades ostentosas, exclusivas reuniones millonarias y una aura de distinción por doquier, ha sucumbido y con él su otrora impecable imagen pública. Si hace apenas unos años, Isabel Preisler era el arquetipo de la belleza inalcanzable, de la perfección encarnada, de la sofisticación sin tacha, ahora se encuentra frente a un espejo que le devuelve un semblante radicalmente distinto. Por primera vez en su dilatada vida, la mujer que siempre fue el epicentro de todas las miradas y el alma de las reuniones más fastuosas, se halla en una soledad absoluta. Y no me refiero a una soledad transitoria, no. Hablo de una desolación genuina, profunda, de esas que no distinguen entre cuentas bancarias abultadas, lujos desmedidos o portones de hierro forjado. Esta soledad no es una elección, sino una imposición cruel del destino, que la ha despojado de los pilares que sostenían su universo, dejándola a la intemperie de sus propios pensamientos. Se siente como una marioneta cuyas cuerdas han sido cortadas, flotando sin rumbo en un espacio que antes definía con maestría. La luz de los flashes se ha desvanecido y en su lugar solo queda la penumbra de una realidad ineludible. Hoy, cuando Isabel Preisler se detiene ante el espejo, la imagen que le devuelve no le resulta familiar, contempla a una extraña. Las marcas del tiempo, esas huellas indelebles del devenir de los años, junto a una implacable y devoradora soledad, la están consumiendo desde su fuero interno. Es como si todo cuanto cimentó con tanto ahínco fuera de un material frágil, y el tiempo, ese gran adversario universal, estuviera pulverizándolo implacablemente, granito a granito. No es simplemente el inexorable avance de la edad, no se confundan. Isabel nunca había temido a ese concepto abstracto, nunca sintió la necesidad de confrontar su propio reflejo, ya que siempre estuvo rodeada por una legión de aduladores y elogios que eclipsaban cualquier vestigio de inseguridad o duda. Pero lo que ahora la carcome no es el simple transcurrir de los lustros. Lo que verdaderamente la está desolando es la cruda constatación de que su fastuoso imperio de notoriedad y opulencia se ha desplomado, cual navío a la deriva en medio de una tempestad. Y ella, la mujer que siempre ejerció un férreo control sobre cada aspecto de su existencia, se siente ahora atrapada en el ojo de un huracán del cual no vislumbra escapatoria alguna. Isabel, quien siempre tuvo a su vera a hombres que la idolatraban, desde el inigualable Julio Iglesias hasta el venerable Marqués de Griñón, pasando por el célebre Miguel Boyer, ahora se encuentra sumida en una desolación abrumadora. Ni el esplendor ni la renombrada condición la escoltan en esta etapa crepuscular. La sensación de haber sido desposeída de su propia narrativa la asfixia,
mientras el eco de un pasado glorioso se burla de su presente desolador. Cada arruga, cada imperfección que antes ignoraba, ahora se graba en su piel como un recordatorio constante de su frágil mortalidad y la efímera naturaleza de la fama. Para seguir desentrañando estos impactantes secretos, y no perderse ni un solo detalle de lo que sucede en el vertiginoso mundo de las celebridades, te animamos a que te sumes a la comunidad de Chismeando CON Glamour. Te esperamos para compartir cada primicia. Esa residencia que otrora fue un santuario del refinamiento, la afamada mansión de Puerta de Hierro, se ha transmutado en un espacio gélido, yermo, carente de vida. El bullicio y las risas de antaño, que resonaban en sus fastuosos salones durante las fiestas, han quedado sepultados en el pasado, y el eco del silencio ha conquistado su lugar, envolviéndolo todo con su manto inerte. Pero ¿cuál es la verdadera causa que está aniquilando a Isabel Preisler? Es cierto que la desolación desempeña un papel trascendental, pero el genuino declive de Isabel tiene raíces mucho más hondas, algo que vulnera su orgullo de reina de corazones. El emporio que ella misma erigió, esa imagen impecable que preservó durante años con una maestría sin igual, se ha venido abajo de manera estrepitosa, y lo más aciago de todo es que se encuentra completamente inerme para impedirlo. Mientras la sociedad que la veneraba ha mutado, mientras la opinión pública ha evolucionado hacia nuevos paradigmas, Isabel se ha quedado rezagada, anclada en una época pretérita. Y lo que para ella siempre constituyó una inexpugnable fortaleza, hoy se revela como una enorme vulnerabilidad. La caída de su prestigio no es solo una cuestión de percepción externa. Es un golpe directo a su identidad, a lo que creyó ser durante toda su vida. La casa, que antes era un símbolo de su poder y su éxito, se ha convertido en la prisión de sus propios temores, un monumento a la futilidad de una vida dedicada a la apariencia. Cada habitación vacía resuena con los fantasmas de un pasado que se niega a morir. No es solo que el implacable transcurso del tiempo haya mermado su figura, ni que las finas líneas de expresión hayan comenzado a manifestarse con mayor evidencia. Lo que verdaderamente la atormenta es que su semblante ya no ejerce la autoridad que antaño poseía. Ya no es la dama excelsa de la alta sociedad que infundía respeto con su sola presencia. Ahora se siente desorientada, como si el orbe entero hubiera confabulado contra ella y ya no formara parte de aquel selecto cónclave que dirigía a su antojo. Esa percepción de ser la luminaria, la estrella rutilante, se ha disipado en la penumbra, y lo más trágico es que desconoce por completo cómo recuperarla. Isabel, que a lo largo de toda su existencia gozó de una veneración incondicional por parte de sus cónyuges, sus consortes y el público en general, se encuentra ahora desprovista de compañía, sin nadie a su lado. Ni Carlos Falcó, el marqués de Griñón, ni Miguel Boyer, el exministro que tanto la reverenciaba, ni siquiera Julio Iglesias, con quien compartió tantos años de su vida, permanecen a su vera. El aura de invencibilidad que la rodeaba se ha desvanecido, y en su lugar ha quedado una sensación de insignificancia, una amarga revelación que la confronta con la realidad de su propio poder menguante. La ausencia de esas voces que la elevaban, de esas miradas que la adoraban, ha dejado un vacío ensordecedor en su existencia, un eco de lo que fue y ya no será. Hoy se encuentra completamente sola en un hogar que ya no le brinda protección, que ya no la arropa en opulencia y admiración, sino que la acoge en su fría y desoladora soledad. Y lo más paradójico, lo verdaderamente desgarrador, es que a pesar de todos los logros que acumuló, a pesar de su formidable imperio de suntuosidad, lo único que le resta es la más absoluta y punzante soledad. Isabel Preisler, esa mujer que se erigía como invulnerable ante los embates del tiempo, hoy se muestra frágil, desbordada por una tristeza inmensa, y se enfrenta a un desafío infinitamente mayor que el de las marcas en su piel. El abismo interior que le ha legado la implosión de su propio universo de esplendor. La sensación de vacío, esa que en tiempos pasados solo percibían los demás al observarla, la está ahora anegando a ella misma con una fuerza inusitada. Isabel no logra comprender cómo ha llegado a este punto de inflexión, ni cómo su mundo se ha pulverizado en un lapso tan reducido. La fémina que siempre fue capaz de manejar las circunstancias, de proyectar una imagen de perfección sin esfuerzo aparente, se enfrenta ahora a la cruda e ineludible realidad. Ya no puede sostener la careta. La fachada que con tanto esmero construyó se desmorona día a día, revelando una vulnerabilidad que antes era inimaginable. La opulencia de su mansión solo subraya la desolación de su alma, cada objeto de valor un recordatorio mordaz de la superficialidad que la ha acompañado hasta este punto. Si sientes que la intriga te consume y no quieres perderte ni un ápice de las noticias más candentes, únete a Chismeando con Glamour. Cada semana te traemos lo más impactante. Esa máscara que cubría las grietas de su alma,
que la protegía de las miradas inquisitivas, ha cedido, y lo que se revela bajo ella dista mucho de ser lo que nadie hubiera anticipado. La Isabel invencible ha desaparecido por completo. En su lugar ha quedado una mujer vulnerable, lacerada en lo más profundo de su ser, con cicatrices que ya no puede disimular. Los años dorados de la jet set española parecen un recuerdo distante, una quimera que se ha esfumado entre los dedos del tiempo como arena en un reloj de arena. Las recepciones suntuosas en las que siempre era la invitada más anhelada, los desfiles de alta costura donde alternaba con la élite de la élite, los veranos interminables en los que los paparazzi no cesaban de seguir sus pasos, hoy parecen formar parte de una existencia que ya no tiene cabida en el presente. La sociedad ha mutado y con ella las prioridades colectivas. La obsesión por la imagen pulcra, por la belleza imperecedera, ya no ejerce el mismo dominio que antaño. Las nuevas generaciones, ajenas a los códigos de la vieja aristocracia, buscan una autenticidad, aunque sea fabricada, que ella nunca ofreció. La era de la perfección intocable ha caducado, y Isabel, inmersa en la obsolescencia de su propio paradigma, observa cómo el mundo avanza sin ella, arrastrándola hacia un rincón del olvido. Las plataformas de interacción digital han instaurado nuevas directrices donde la inmediatez y la exposición constante son más valoradas que el halo de misterio, la distinción y la delicadeza con las que Isabel siempre se movió en los círculos sociales más exclusivos. Y aunque Isabel ha sido consciente de estas transformaciones, no ha sabido amoldarse a tiempo a los nuevos tiempos. Se ha quedado estancada en una época en la que el poder y el refinamiento eran los pilares fundamentales de su existencia, pero esos pilares ya no sustentan nada. Ahora se enfrenta a una realidad implacable y desapacible, donde su belleza ya no es suficiente para mantenerla en el epicentro del universo social, y donde su legado, ese acervo que construyó sobre la admiración y el respeto ajeno, ha comenzado a desintegrarse sin piedad. La alta sociedad que antaño la veneraba con fervor, ahora la observa con una cierta indiferencia. El fulgor de la fama que tanto la deslumbró parece haberse extinguido, y las luminarias que antes la rodeaban la han abandonado sola en un escenario yermo. Se siente como una reliquia en un museo olvidado, donde los visitantes pasan de largo, sin detenerse a contemplar lo que una vez fue una obra de arte viviente. El reconocimiento que la definía se ha diluido, dejando en su lugar un amargo sabor a irrelevancia. Sin embargo, lo que verdaderamente lacera el alma de Isabel no es únicamente la pérdida de su preeminencia en el centro de la vida social. Lo que más le oprime el espíritu es constatar cómo su propia efigie se ha convertido en objeto de irrisión. Ya no es percibida como la mujer a la que todas aspiraban a emular, sino como una figura que se muestra incapaz de emerger de la sombra de un pasado glorioso. Sus vástagos, aquellos que en tiempos pasados la contemplaban con una admiración reverente, han crecido y labrado sus propios destinos. La relación con ellos ya no es la misma de antaño. Isabel se percibe más distante, como si el afecto que otrora le profesaban fuera ahora solo un eco lejano, una resonancia difusa en el vacío. Su conexión con ellos se ha debilitado con el transcurrir de los años, y los lustros de sacrificio invertidos en salvaguardar su reputación, en brindarles lo más selecto de la vida, parecen haberse disipado en vano, cual espejismo en el desierto. Lo que en su día fue un hogar vibrante de carcajadas y entrañables momentos familiares, hoy se encuentra marcado por una soledad palpable, por conversaciones carentes de sustancia y miradas ausentes. La desilusión de no ver reflejada en sus hijos la devoción que ella esperaba es un puñal que se clava en su corazón, un dolor sordo que la acompaña en cada silencio de su enorme mansión. Para mantenerse al día con las historias más cautivadoras y los giros inesperados del mundo del espectáculo, no olvides suscribirte a Chismeando CON Glamour. Tu ventana al universo de las celebridades te espera, y la memoria colectiva no es olvidadiza. La sociedad española es en su gran mayoría implacable y para aquellos que han vivido bajo el incandescente foco de los reflectores, el descenso puede ser aún más aciago. Isabel Preisler, la que antaño representaba la dama perfecta, es ahora considerada por muchos como una figura perteneciente a una era pretérita, una reliquia de tiempos que fueron indudablemente mejores. La celebridad de antaño ya no la resguarda, y los comentarios punzantes, esos que en el pasado apenas rozaban su epidermis, ahora parecen perforar la coraza que edificó con tan concienzudo esmero. En las páginas de la prensa, los encabezados ya no son de reverencia, sino de un escrutinio implacable sobre su vida íntima, sus descalabros, los idilios quebrados y las pérdidas irreparables que ha experimentado. Isabel se ha transformado en una rehén de su propia imagen, y lo más grave es que, por primera vez en su existencia, siente que no posee dominio alguno sobre su devenir.
Este desconcierto y este pesar se manifiestan en cada paso que da, en cada movimiento que ejecuta, como si buscara una salida que no logra discernir. La crueldad del juicio público la asfixia, cada titular una daga que la hiere profundamente, recordándole la efímera naturaleza de la adoración y la brutalidad con la que puede ser reemplazada por el desprecio o la indiferencia. Se siente desnuda ante el escrutinio de millones de ojos. Isabel se ha quedado atrapada en un laberinto del que no parece poder salir. Los antiguos contertulios, aquellos que la rodeaban en las veladas elegantes y exclusivas, ya no la llaman con la misma asiduidad. Las invitaciones a eventos de alto abolengo han mermado drásticamente, y las personas que antaño pugnaban por estar a su lado la perciben ahora como un mero emblema de lo que fue, pero que ya no es. Y ella es plenamente consciente de ello. Esa desolación intrínseca la ha embestido con la fuerza de una marejada imparable, una ola que no ha podido contener. El dolor de haber perdido esa admiración inquebrantable, ese reconocimiento que antes era casi automático, ha dejado una impronta indeleble en su espíritu. Ya no es la mujer codiciada, la dama que todos anhelaban tener a su vera, la figura que arrasaba con cada una de sus apariciones públicas. La fragilidad de su poder la está aniquilando y desconoce cómo detener su irreversible declive. Cada ausencia, cada silencio es un recordatorio punzante de la precariedad de su posición. La corona que antaño llevó con tanta majestuosidad ahora se siente como una pesada carga, un yugo que la confina a la soledad de su pasado glorioso, incapaz de avanzar hacia un futuro que no le pertenece. Su mundo se encoge día a día como una piel ajena que ya no la protege del frío. Isabel, en el culmen de su desesperación, ha comenzado a buscar amparo en su pasado, en aquellos episodios dorados que, sin embargo, jamás volverán. No obstante, el pasado es precisamente eso, pretérito. Ya no puede vivir de los ecos reverberantes de una época que ha quedado irremediablemente atrás. Lo que en tiempos pretéritos parecía una existencia colmada de oportunidades ilimitadas, hoy se presenta como un vacío insondable, un abismo sin fin que no logra colmar con nada. Y mientras tanto, el engranaje del mundo continúa girando, impertérrito a su sufrimiento. Isabel Preisler, la mujer que fue la personificación del lujo y la hermosura, ahora se debate por hallar un sentido a su existencia en un orbe que ya no la requiere con la misma urgencia de antaño. El esplendor ha quedado relegado al olvido, y lo único que permanece es una mujer confrontando su propia realidad, un reflejo que ya no se corresponde con la imagen que en algún momento proyectó al mundo. Un reflejo que revela a una Isabel muy distinta de la que todos conocieron y admiraron con devoción. La nostalgia se ha convertido en su única compañera, una compañera cruel que la tortura con visiones de lo que fue y ya no es. Cada recuerdo es una espina que se clava más hondo, una melancolía que la envuelve en su manto gélido. Isabel, quien siempre fue el centro de la atención general, ahora se siente como una mera observadora de su propia vida. Mientras la noche cae implacable sobre la mansión, Isabel se cuestiona si algún día podrá encontrar la paz, si existe algo más allá del esplendor efímero que una vez disfrutó, o si está condenada a transitar su vida en una búsqueda incesante de algo que parece escurrirse constantemente entre sus dedos. El porvenir se despliega ante ella como una página en blanco, una página que ha dejado de interesarle, pues ya no sabe qué líneas plasmar en ella. Lo que antaño fue un sendero jalonado de éxitos, ahora se percibe como un abismo sin fin, y la única respuesta que le brinda la vida es el silencio. Ese silencio que resuena cada vez con mayor estridencia en sus pensamientos, una contestación ante la cual no sabe cómo reaccionar. La casa permanece sumida en un silencio sepulcral. El único sonido audible es el crujido ocasional de las añejas vigas, que, al igual que los recuerdos, comienzan a desmoronarse bajo el peso del tiempo. Isabel sigue su camino, su respiración entrecortada, no solo por el agobio de las emociones que la asfixian, sino por la acuciante certeza de que el tiempo, ese adversario invisible e implacable, prosigue su marcha inexorable. La memoria parece pulverizarse ante sus ojos y con ella, la convicción de que en algún momento fue una mujer con un propósito claro. Hoy se siente extraviada en un océano de incertidumbre. ¿Será este el fin de un reinado, el ocaso de una era, o el doloroso pero necesario despertar de quien lo tuvo todo y ahora se enfrenta a la verdad de su propia alma? No te pierdas el desenlace de esta historia ni los giros más inesperados de la alta sociedad. Suscríbete a Chismeando CON Glamour para que nunca te pierdas los secretos mejor guardados y las caídas más resonantes de las figuras públicas. Hasta la próxima primicia, donde la verdad siempre brilla.